Gloria a Dios. Sí, esto es Cita Pastoral y yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Fíjese que es importante para mí insistir en dar gracias a Radio Sion por auspiciar y por patrocinar Cita Pastoral y darnos la oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes, la amada y estimada audiencia de Radio Sion, quienes a través de las 5:40 AM nos están escuchando aquí en Los Ángeles, en el sur de California, el área también allá de San Diego, el condado de Orange y el condado de San Diego, y también allá, Tijuana y Rosarito, todo eso que es Baja California Norte, allá en México. Es un privilegio que nos estén escuchando. Gracias a todos los que están sintonizando 5:40 AM. Gracias también en el estado de Oregon a los hermanos que a través de las 6:60 AM nos están sintonizando y nos están oyendo. Por supuesto también nuestra gratitud a todos los que a través de las plataformas digitales están escuchándonos, sintonizándonos, viéndonos tal vez, los que están utilizando radiosion.net y también la aplicación de Radio Sion que usted la necesita en su teléfono para tener acceso directo a la programación de Radio Sion. Quiero decirle también a los hermanos que quisieran vernos en Facebook, pueden vernos a través del Facebook y YouTube en la iglesia La Obra de Orange. Ahí lo están pasando por Facebook y por YouTube también. Bueno, el día de hoy creo que es importante que hablemos de todo lo que significa la administración angelical. Es importante que nos demos cuenta que hay ministración de ángeles en la iglesia, que la administración angelical no está supeditada nada más al Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 11. Aquí hay una controversia y yo quiero que me perdonen todos los hermanos en Cristo y me tengan un poquito de paciencia. Acuérdense que hay doctrinas de doctrinas, hay escuelas teológicas y a veces la formación, cuando uno comenzó en el Evangelio, nosotros casi siempre pensamos de acuerdo a lo que nos enseñaron al principio, cuando estábamos recién convertidos y empezamos a ser discipulados y fuimos discipulados en una determinada escuela teológica. Por usted ve que hablando de escuelas teológicas, escuelas escatológicas, hay unos que dicen que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. Esa es una escuela, un pensamiento muy popularizado entre los cristianos. Y también hay otra escuela que dice que el arrebatamiento va a ser intertribulacionario, en medio de la tribulación. Y hay otro pensamiento, que es que el arrebatamiento se va a realizar después de la tribulación. Son escuelas escatológicas, son escuelas teológicas, y casi siempre la primera que escuchó, esa es la que uno se aferra. Con el paso del tiempo, tal vez empezamos a analizar, como fue el caso mío, ¿verdad? En el caso mío, con el paso del tiempo, esto se oscureció, ¿verdad? Fíjese que empezamos nosotros a darnos cuenta de otros detalles, de otras cosas, ¿verdad? Y cambiamos en algunas formas nuestro pensamiento. Hoy quiero hablar de un tema difícil que es el ministerio angelical. Pero para hablar de este misterio, a mí me llama mucho la atención el capítulo 11 de 1 de Corintios. Creo que necesito dar Biblia para dar un sustento escritural, un sustento bíblico a la aseveración que estamos dando. Dice en el capítulo 11 del verso 7, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, dice aquí, ¿verdad? Ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, dice. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pero en el verso 10 dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, pero dice, por causa de los ángeles.
Bueno, y usted sabe que muchas iglesias, la mayoría de iglesias que no son pentecostales, que son bautistas, que son presbiterianas, que son de corte, vamos a decir, tradicionalista, no usan la cubierta, lo que le llaman el velo. Y entonces se hace una controversia que no se debe, que sí se debe, que no es necesario. Y muchas veces esto viene por interpretación de las escuelas teológicas. Y creo yo, ¿verdad?, que esto para mí está en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 11 del Nuevo Testamento. Lo dice en el verso 10 con claridad. Dice que la mujer debe usar un símbolo de autoridad. Ahí nos explica que el velo es el cabello, pero el cabello no es el símbolo. El símbolo puede ser lo que le dicen la mantilla. Lo que pasa es que erróneamente la gente le llama velo a la mantilla, pero realmente aquí lo que dice es que el velo es el cabello de la mujer. Aquí lo dice, que el velo es el cabello. Pero la razón por la que la mujer debe tener un símbolo de autoridad no es por costumbre cultural, como alguna gente argumenta. No es que como era la cultura de aquel tiempo, pero ahora ya no estamos en ese tiempo. Aquí no dice que es por una razón cultural. Tampoco dice que es por una razón histórica. Tampoco dice que es por costumbre. Las costumbres. Es que eran las costumbres de aquel tiempo. No. Dice el verso 10, y esto no lo podemos borrar. El Señor Jesús dice que la escritura no se puede quitar, no se puede borrar. Dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, dice, por causa de los ángeles. La razón no es cultural, la razón no es de costumbres, la razón no es histórica, la razón es los ángeles. Esa es la verdadera argumentación bíblica. Es por causa de los ángeles que la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. Obviamente, por eso, en estos días, el espíritu del anticristo ha levantado movimientos como el movimiento feminista. Es el movimiento feminista extremo. Los que estudiamos historia un poquito, los que nos dio la oportunidad Dios de dar clases de historia en alguna universidad o en algún lugar, hemos visto de reojo la historia del movimiento feminista. Cuando el movimiento feminista comenzó no era malo, se llama el sufragio. Eran sufragistas ellas. La razón de ese movimiento era para que la mujer lograra el derecho que los hombres tenían de ir a votar, de votar. Por eso se llama el sufragio electoral. Eran sufragistas, era la lucha por votar. Después, con el paso de los años, se fue pervirtiendo, fue cambiando hasta el día de hoy, que hoy ya es una total rebelión ese movimiento. Se llama neofeminista porque es nuevo. Ese no es el original, es uno que evolucionó. Por eso se llama nuevo, neofeminismo. Y ahí es donde atacan el patriarcado. Ahí es donde dicen que no necesitamos a los hombres, que las mujeres no necesitan a los hombres, que los hombres son los explotadores, que los hombres son los sátrapas, que los hombres son el diablo, que los hombres son Satanás, que los hombres son Leviatán, que los hombres son de todo lo peor, de lo peor, de lo peor. Este movimiento lo que está promoviendo ahora es una guerra entre el hombre y la mujer. Totalmente otra cosa. Del sufragio, miren lo que fuimos terminando. Pero aquí lo que dice la Biblia es que la razón es por causa angelical. Las iglesias deberían tomar eso en consideración. Que la mujer, dice aquí, debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza cuando ora o profetiza. Eso es importante. Cuando ora o profetiza, cuando está en ministración, ejerciendo
algún tipo de ministerio, porque la mujer puede hacer de todo siempre y cuando tenga una autoridad. Porque a eso se refiere que primero cayó Eva. Pero el punto que voy es el ángel, la ministración angelical en la iglesia. La iglesia tiene ministración de ángeles y una de estas advertencias que está dando, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza. Dice sobre la cabeza, no es el pelo. Sí, le dicen el velo. Aquí mismo dice que el velo, el cabello le sirve de velo, pero no está hablando del cabello, está hablando de un símbolo sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Y estoy en 1 Corintios, Nuevo Testamento. Está hablando el apóstol Pablo, está sentando doctrina el apóstol Pablo. Y yo no lo puedo interpretar de otra manera. No se puede interpretar de otra forma. Yo no entiendo cómo se lo volaron, ¿verdad? Cómo lo quitaron. Pero aquí dice que es por causa angelical, por causa del mundo angelical. ¿Por qué? Porque hay ministración de ángeles en la iglesia. Y esto es muy importante en estos días. Y esto es lo que quiero traer a colación. En estos días aciagos, en estos días donde entra un gobierno aquí en los Estados Unidos, un gobierno que ha proferido tantas amenazas contra la comunidad indocumentada, contra los inmigrantes indocumentados, que los ha amenazado tanto, y viendo que en nuestras congregaciones aquí en los Estados Unidos, las congregaciones tienen muchas personas indocumentadas. Porque cuando vienen a Estados Unidos, como que le pasa lo que me pasó a mí. Yo recibí a Jesucristo cruzando la frontera. Yo recibí a Jesucristo cuando venía persiguiendo la migra. Yo recibí a Jesucristo cuando me venía persiguiendo el mosco. Yo perseguí a Jesucristo cuando venía, córrele, que córrele, huyéndole a la migra. Así que no recibía a Jesucristo. Yo me acuerdo que eso fue lo que nos pasó, lo que nos ocurrió. Y mucha gente viene, y como la situación aquí, al principio, el acomodamiento, el idioma y la cultura, hacen que la cosa esté cuesta arriba. Muchas veces uno se acerca a Dios, y por eso mucha gente llega a la iglesia evangélica. Buscan a Dios, buscan la ayuda del Señor, y conocen a Jesucristo. Fíjense que eso es una cosa importante. A veces nos preocupamos, a veces nos llenamos de zozobra, pero estas cosas sirven para bien, porque para los que son de Dios, todas las cosas colaboran para bien, todas las cosas operan para bien. Sí, posiblemente venga una deportación masiva, aunque, como les dije hace 8 días, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso es lo que dicen ellos. Que se pueda realizar, eso está en la cola de un venado. Está muy difícil, porque no se necesita una infraestructura para poder hacer lo que están diciendo que van a hacer. Esa deportación masiva se necesita una infraestructura, se necesita tener aviones, y se necesita tener un montón de autobuses, y se necesita tener la logística. Y no solo la logística, se necesitan tener jueces, se necesitan cortes, porque no se trata de soplar y hacer botellas, como dijo Bukele. Dijo Bukele que no se trata de soplar y hacer botellas, o sea que es tan fácil, así como se dice. No, para poder deportar van a necesitar agarrar a la gente, hay gente que va a tener que ir a la corte, la gran mayoría van a tener que ir delante de un juez, y ver si ahí termina el proceso legal o le tienen que dar continuidad. Esto no es tan fácil como lo están pintando ellos, no. Pero la gente se nos llena de temor, la gente se llena de miedo, la gente está llena de inseguridad ahorita en los Estados Unidos, especialmente, repito, las personas indocumentadas. Por eso es importante entender lo que queremos decir acerca de la administración angelical. Cuando los ministerios Dios los levanta, cuando una iglesia la levanta el Señor,
la levanta para que desarrolle un propósito. Cuando Dios nombra, y es Dios y no el hombre, ¿verdad? Cuando, cuando Dios levanta un pastor, un ministro, y ese ministro levanta una iglesia, se supone que Dios tiene que darle un ángel. Por eso estoy hablando de ministración angelical. Lamentablemente se conoce poco en la iglesia de Cristo acerca del sacerdocio y en consecuencia se conoce muy poco acerca de la dimensión angelical, del mundo angelical, del mundo del ángel. Se conoce relativamente poco. Nos concentramos mucho más en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Por supuesto que es necesario e importante, por supuesto que sí. No estoy minimizando eso, que es demasiado importante, pero también hay otros aspectos, como la administración angelical. Lo veo en que todo el mundo se aventó la cubierta. Lo veo en que la gente eh, se nos la gente ya no usan la cubierta. La señal de autoridad se la volaron, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay un desconocimiento de la operación del mundo angelical. Ahí dice que la señal de autoridad en la mujer es a causa de los ángeles, porque en la iglesia hay ministración angelical. Fíjese que aquí dice, saludos desde Madrid, soy el pastor Walter, hermano Walter, qué gusto de escucharlo. Tengo una pregunta, ¿qué sucedería si se desata una guerra nuclear? Vamos a contestar esa pregunta ahora, un poquito más adelante. Aquí la tengo, no se me va a olvidar. Hermano Walter, no cambie radiación, quédese con nosotros. Ahora le vamos a hablar de este asunto. Bueno, quiero redondear el asunto del ministerio angelical porque se ignora mucho. Es más, hay cosas que se dicen en la iglesia. Por ejemplo, dicen, es lógico, están parados en el verso que dice que no hay que entrar en adoración de ángeles. Tal vez es eso lo que ha sustraído a mucho maestro y a mucho ministro, a mucho pastor, de hablar o de investigar o de indagar más del mundo angelical, porque no quieren caer en adoración de ángeles. Y fíjense ustedes que esto fue una ocurrencia, algo que me pasó a mí hace muchos años, demasiados años. Estaba comenzando de pastor, cuando de pronto me doy cuenta que pues se dan las liberaciones, se dan las expulsiones de demonios, y yo no conocía mucho la mecánica del asunto. Simplemente yo empecé a experimentar que orando a la gente se le manifestaban los demonios. Ya les he contado mucho las historias que pues, fui con el hermano Otto y le expliqué y que me dijo de la doctrina, etcétera. Entonces comenzamos en ese ministerio. Pero un día me llamó una persona de una iglesia en Lomita, la ciudad de Lomita, que está cerca de Long Beach, aquí en California. Y me dijo que estaba en una emergencia. Entonces, pues en ese tiempo andaba yo buscando al diablo para confrontarlo. ¿Dónde está el diablo para pegarle? ¿Verdad? Porque está comenzando uno. Esas fueron mis experiencias del principio. Y recuerdo que llegué a la iglesia, creo que se llamaba la Casa del Banquete o algo así se llamaba. Bueno, la cuestión es que cuando entro, pues veo desolado el lugar. En una esquinita hay una gente orando y viene una persona a saludarme y ese era el pastor, ¿verdad? Y tan ingrato pastor no me advirtió, me estábamos hablando, pero no me estaba diciendo que el endemoniado estaba encima de nosotros. Cuando le pregunto, bueno, ¿y dónde está el endemoniado? Volteé a ver hacia arriba y me dice, mira, ahí está arriba. Ay, era qué susto. Cuando yo lo vi, al endemoniado pegado del techo, el cielo raso. ¿Qué cree que me pasó? Momento Maylocks. Se me aflojó el estómago de un solo tiro, así del susto que me llevé. Hermano, no le voy a contar toda la historia porque me quedan 5 minutos para la primera parte. Pero ese endemoniado empezó arriba a blasfemar y a burlarse de nosotros. Y para ir rápido, ¿verdad? Terminó que le dije yo al pastor que iba a ir a traer refuerzos. Y no era que iba a traer refuerzos, era que me iba a ir. Porque la impresión había sido tan tremenda que yo pensé, ¿qué puede ser eso? Eso es el mismo diablo que está allá arriba. Y resulta de que él empezó a proferir una serie de blasfemias contra el Señor Jesucristo. Y yo sentí como un enojo.
un enardecimiento interno. Y no sé cómo empecé a decirle el Salmo 35. Combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Echa mano del broquel y del escudo y levántate en mi ayuda. Empuña también la lanza y el yo estaba recitándole el Salmo 35, donde dice, con el ángel del Señor persiguiéndolo, con el ángel del Señor acosándolo. Y le dije, ángel del Señor. Y cuando yo estaba haciendo eso, el endemoniado se despega de ahí arriba. Dije, este se va a matar. Pegado el celorrazo y viene y va a pegar en la losa, en el piso, y queda casi levitando, como casi pegando al piso. Claro, y ahí el pastor y yo nos tiramos encima, empezamos a reprenderlo, pero el punto fue que después de esa liberación, yo venía en el carro diciendo, ay Dios mío, ¿qué hice? Porque yo había sido enseñado que no le podemos hablar a los ángeles. Porque estaba esa doctrina de que uno no le puede dar órdenes al ángel. Oiga qué tremendo. Qué desconocimiento más rotundo del mundo espiritual. Qué desconocimiento más grande de la dimensión angelical. No le puedes hablar. Y fíjese usted que gracias a Dios que me dio un pastor en aquel tiempo, fue mi pastor hermano Otto Azurdia, muchos años, demasiados años, tuve como casi unos 30 años ahí bajo la sombra y la tutela del apóstol Otto Azurdia. Obviamente corrí a decirle, pastor, fíjese que hice esto. Y me dijo, sí, Andy, tené cuidado porque no podemos caer en invocación de ángeles. Y ya me dio la cita y todo. Pero mira qué interesante, está avanzando el tiempo, ¿verdad? Fíjese que, hermano Gilberto, ahorita le vamos a contestar también. Vamos a tratar de terminar antes de que acabe la pausa, hasta que lleguemos a la pausa. Y después se fue el hermano para Guatemala, el hermano pastor se fue para Guatemala, hermano Otto. Y cuando regresó, en el tanto que él regresó, a mí me habló el Espíritu. Me dijo, ve y habla con él. Dile que yo te dije. Entonces fui a decirle humildemente, pedí cita para irle a decir lo que me había dicho, pero no me dejó hablar. Cuando llegué me dice, Andy, tenés razón. Me dice, fíjate que fui a Guatemala y miré unos siervos del Señor haciendo eso que tú haces. Tienes razón, Andy, échale, síguele adelante. Y más bien hasta me animó. Pero hasta ese tiempo yo tenía entendido que uno no podía hablar con ángeles. Porque si hablaba con ángeles, entonces caía en adoración de ángeles. Y no, fíjese que no. Es cierto que como humanos no podemos. Pero cuando estamos en la unción del Espíritu Santo, no somos nosotros. Es el Señor. Y el Señor dice, el Espíritu es el Señor. Para poder hacer eso se puede, pero hay que estar en el Espíritu. Y quiero decir esto porque no quiero que se atemoricen, porque los ministerios que Dios ha levantado, si son genuinos ministerios, esos ministerios van a tener un ángel, una protección, una sombra, una cobertura. La cobertura que Dios da es por medio de ángeles, conforme lo vemos en el arca del testimonio, en el arca del pacto. 2 querubines cubriendo la gloria del Señor, porque donde esté la gloria, habrá dosel. Donde haya presencia de Dios, habrá protección angelical. Vamos a tener que irnos a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a contestar la pregunta del hermano Gilberto Hernández y también del hermano pastor Walter, que está ya en Madrid. Le vamos a dar una respuesta. No la podemos hacer ahora porque el tiempo vuela y vamos a tener que irnos a una pausa. Nos vamos a la pausa y luego regresamos. Quédese con nosotros. Marchando, diciéndolo. ¿Quiere marchar conmigo, iglesia? Ven, Espíritu. Ven, Señor. Se
salvación. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban, no hay salvación. Canta conmigo a él. Mas yo tomado de tu mano este desierto cruzaré, dilo, estoy seguro de mi salvación, estoy seguro de mi salvación. Un aplauso a él. Aleluya. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad. Gracias a él hoy levanto el nombre de Jehová. Nada más. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad. Gracias a él hoy levanto el nombre. Dígalo, dígalo, dígalo fuerte. Marchando, diciéndolo. ¿Quiere marchar conmigo, iglesia? Ven, Espíritu. Ven, Señor. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban, no hay salvación para él. Pues yo tomado de tu mano este desierto cruzaré, estoy seguro de mi salvación. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban, no hay salvación. Canta conmigo a él. Mas yo tomado de tu mano este desierto cruzaré, dilo, estoy seguro de mi salvación, estoy seguro de mi salvación. Un aplauso a él. Aleluya. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad. Gracias a él hoy levanto el nombre de Jehová. Nada más. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad. Gracias a él hoy levanto el nombre. Dígalo, dígalo, dígalo fuerte. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación con trompeta. ¿Quieres decirlo? Dígalo conmigo a él. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad de la verdad. Gracias a él. Gloria a Dios, y esto es Cita Pastoral. Yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, ministerios sobre el final de los tiempos. Y hoy sí nos están llamando muchas personas. También quiero devolver el saludo. Creo que es justo que salude a la hermana Emma Gallardo en Corea del Sur, que nos saluda desde Corea del Sur, bajo recomendación de su hermana aquí en Los Ángeles, que se llama Damaris Gallardo. Ella está viniendo con nosotros, y es porque la hermana Emma Gallardo desde Corea del Sur está reportándose y animándola a que venga a la iglesia acá con nosotros. Bueno, también gracias a la hermana, no entiendo esta letra, Marlene Lagunas.
Laura García, Beatriz Sánchez, hermano, voy a decirlo rapidito, hermano Rodrigo, Leticia Hernández, gracias hermanos, Elena Juárez, hermana Diana Gómez, el hermano Anulfo Morales, la hermana Angie Guido, hermano Antonio, que siempre fielmente está ahí con nosotros, Omar Vázquez, Roxana Ponce, gracias hermana, Yasmín Martínez, Bri Velasco, gracias hermana, qué bueno, Benjamín Valadez, allá desde Guadalajara, qué bueno, hermana Mari Kim, hermana Gerald Torres, los extrañamos mucho el otro día. Qué bueno que se está reportando. Rafael Rugama, bueno, él está aquí ahora en California, pero él está destacado allá en las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, España. También está Marco Pineda, gracias hermano Marquito, Gloria Villanueva, Teresa Peralta, hermana pastora, un saludo y un abrazo. Paula Ramírez, el pastor Walter Jiménez, qué bueno que está con nosotros, hermana Laura Muñoz, Leticia Ramos, Marín Rita Segoviano, la hermana Damaris Gallardo, Sonia Noriega, también ahí la repetimos, ahí está, de todas maneras, doble porción para usted. Araceli Saucedo, el hermano Guillermo Hernández, Gilberto Hernández, Gabriela Torres, hermana Gaby, un abrazo, hermana pastora, se me la bendiga. Estrella Valle, también un abrazo. Y por último, el hermano Juan Siquina, muchas gracias por reportarse y también gracias a todos ustedes, la amable audiencia de Radio Sion, que nos están escuchando. Gracias también a Sion Multimedia, gracias a Radio Sion, que está auspiciando y patrocinando el programa Cita Pastoral. Bueno, hermano Gilberto Hernández nos pregunta si una persona no habla lenguas, no tiene el Espíritu. Él lo pone así: si no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu Santo. Bueno, déjeme explicárselo. Yo pienso que las lenguas son la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces sucede que una persona habla lenguas una vez y ya no sigue hablando más, pero el Espíritu Santo sigue en la persona. Puede ser que la persona no esté ejerciendo las lenguas, tal vez no sea su don, el don de las lenguas, pero tiene que tener, si el Espíritu Santo está ahí, tiene que tener por lo menos alguno de los 9 dones del Espíritu activando, ¿verdad? Eso es lo que puedo decirle, que no necesariamente tienes que estar hablando lenguas, aunque las lenguas son la evidencia del bautizo o de la llenura del Espíritu Santo. En la Biblia lo podemos ver en el libro de los Hechos, que dice que el apóstol Pablo oraba por ellos y hablaban en lenguas y profetizaban, dice. Ahora, eso no quiere decir que van a hablar lenguas todo el tiempo o que van a profetizar todo el tiempo. Puede ser en el momento de la llenura, en el momento del bautizo. Y después ya no siguieron hablando lenguas. Eso no quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Pero la presencia del Espíritu Santo se manifiesta siempre. Para mí, mi entendimiento es que se manifiesta siempre dando alguno de los 9 dones del Espíritu. Eso es lo que evidencia la llenura del Espíritu Santo. Porque podemos decir que tenemos el Espíritu Santo, pero si no se manifiesta ninguno de los dones del Espíritu, entonces está muy difícil que podamos probar que el Espíritu Santo está en nosotros. Tiene que, no necesariamente solo las lenguas, puede ser cualquier otro de los dones del Espíritu. Puede ser la profecía, puede ser milagros, puede ser fe, puede ser cualquiera de los 9 dones del Espíritu Santo. Tiene que manifestarse porque esa es la naturaleza del Espíritu Santo. La pregunta que me está haciendo el hermano de Madrid, el hermano pastor Walter, ¿qué sucedería si se desata una nueva guerra nuclear? En España hay muchas bases militares de la OTAN y Rusia atacaría bases de la OTAN con misiles nucleares. Bueno, ya esta es una pregunta que se sale un poquitito del tema, la voy a contestar, pero se sale un poquitito del tema porque estamos hablando de la administración angelical en la iglesia en estos tiempos de persecución a las personas que no tienen documentos de inmigración en orden. Pero bueno, le voy a decir que hace un par de días el presidente Biden dio la autorización para que Ucrania utilizara los misiles de largo alcance. Y creo que ya el día de ayer empezaron los bombardeos de Ucrania hacia Rusia, hacia los depósitos de municiones de Rusia. Pero que haya un peligro nuclear, hermano, no lo veo en mi
no lo veo todavía como una posibilidad profética ahorita en eso, digamos, en este conflicto de Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Rusia siempre amenaza, es como un perrito que ladra, 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 no muerde, ¿ve? Perro que ladra no muerde, es lo que dicen, ¿ve? Y usted sabe que siempre han puesto líneas rojas, que no se brinque la línea roja. La primera línea roja era que le tenía prohibido a Alemania que le diera a Ucrania tanques Leopard, los famosos tanques Leopard. Y si le dan tanques Leopard, se van a cruzar la línea roja. Bueno, se los dieron, rompieron la línea roja y Rusia no hizo nada. También le dijo a Estados Unidos, cuidado, le van a dar aviones F-16, los jets esos de guerra F-16, porque si ustedes les dan aviones F-16, se van a cruzar la línea roja. Estados Unidos les dio los aviones F-16, rompió la línea roja y Rusia no hizo nada. También dijo, si atacan el territorio de Rusia, vamos a tirar el ataque nuclear, porque eso rompe la línea roja. Ya atacó Rusia, se le metió a Rusia, rompió la línea roja. No hacen nada. ¿Por qué? Porque Rusia tiene que tener cuidado de tirar una bomba, porque usted sabe que hay bomba nuclear estratégica y bomba nuclear táctica. Y cualquiera de las dos que use, la nube radioactiva se va a ir para Moscú. Y por eso es que ellos tienen que tener cuidado de atacar a sus vecinos con armas nucleares por el fenómeno de Chernobyl. Yo no sé si se acuerdan de eso. Así que, hermano, tengamos un poquito de calma en este asunto, por el momento, ¿verdad? Por el momento no va a pasar nada. Estoy convencido que Putin es pura bulla, ¿verdad? No dije una mala palabra, lo dije porque eso es su apellido de verdad, ¿verdad? Entonces, el señor amenaza y dice, no hace nada, ¿verdad? Y ya saben que no le ha ido muy bien en esta guerra contra Ucrania. Bueno, espero haberle contestado, aunque eso es más de geopolítica que de cobertura angelical. Quiero volver entonces al tema que tenemos el día de hoy, porque para mí lo importante es que usted llegue a cobijarse debajo de las alas protectoras de un ángel. Porque Dios, cuando levanta un ministerio, le da un ángel. Porque cuando Dios comisiona a un individuo, lo convierte en ministro, le tiene que asignar un ángel como a Moisés, como a Elías. Tenían ángel esta gente. Y el ángel del Señor se le apareció a Moisés en una llama de fuego. Era un ángel el que lo cubría. Y por eso usted va a ver que cuando diseña el arca del pacto, el arca de la alianza, pone dos querubines cubriendo con sus alas el propiciatorio. Porque eso quiere decir que Dios cubre con ángeles. ¿Okay? Elías también dice que estaba debajo del enebro tirado y llegó el ángel y le habló. Además, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, vemos la historia que se nos habla de Felipe, el que le fue a hablar al eunuco, al siervo de Candace que estaba leyendo Isaías, no entendía. Y Felipe no lo había visto, pero llega el ángel de Felipe. Dice, y un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Por qué? Porque cuando Dios comisiona a un hombre, las comisiones de Dios son sobrenaturales, son sobrehumanas. Ningún hombre lo podría hacer porque viene de Dios. Las tareas que Dios da son tareas de dioses. Entonces, para que un individuo, un humano pueda hacer una comisión dada por Dios, Dios tiene que darle una asignación sobrenatural, un auxilio sobrenatural, porque de otra manera no lo podría lograr. Por eso es que Dios da ángeles, asigna ángeles a los ministros y a los ministerios. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto, dice. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope. Ya usted sabe el resto de la historia. ¿Pero quién le habló? Un ángel. Y si nos vamos a Cornelio, en el capítulo 10, Dios iba a comisionar algo a Cornelio. Y de pronto en el capítulo 10, verso 3, dice, como a la hora novena del día, vio claramente
en una visión a un ángel de Dios. Y a usted lee todo el resto y se da cuenta que era que lo iba a mandar con Pedro. Le tenía una comisión. Cuando Dios va a comisionar algo, le tiene que dar un ángel. A los ministerios que Dios levantó, les tiene que dar un auxilio sobrenatural. Pedro no dice ahí en el capítulo 12 que Herodes echó a la cárcel a un montón mató a Jacobo, hizo matar a Jacobo y agarró a Pedro y lo encarceló. Pero dice en el verso 7, y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. El ángel de Pedro. Por eso en el verso 15, cuando aquella sirvienta llamada Rode tocaron la puerta y ella oyó la voz de Pedro, ella sin haber abierto la puerta gritó hacia adentro, ahí está Pedro. Pero la gente le contestó, no, no es Pedro, es el ángel, es su ángel, dice el verso 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle a usted? Y si le voy a seguir ahí con Pablo, le voy a seguir en el apóstol Pablo en el momento del naufragio, todo el mundo gritando y con miedo que nos vamos a morir. Y de pronto, no, cálmense todos, porque esta noche ha estado en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dijo que no se va a mover, no se va a morir ninguno. Esa es una administración angelical. Por eso va a ver usted que el ángel llega a ser un consiervo del ministro. Lo dice el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Yo soy consiervo tuyo. Consiervo es el que ayuda. Somos como socios en este asunto. Estamos trabajando juntos en este asunto, en este trabajo, en este ministerio. Por eso es importante que usted no tenga temor. Usted tiene que ir a buscar a Dios. Dios va a dar un ángel. Y yo sé que, por experiencia personal, sé que hay un ángel de migraciones. Es más, en la Biblia usted va a encontrar eso. Los ángeles administran mucho las migraciones. Pero el punto para mí es que no entre usted en temor. Si usted está en un ministerio que Dios levantó y no se levantó solo, o no viene de una división, porque muchos ministerios nacen de divisiones en las iglesias. Por eso yo creo en las coberturas. Una de las cosas en que yo creo de todo corazón es en las coberturas. Pero yo sé que las coberturas son angelicales. Así usted va a ver la cobertura que le da Moisés a Josué. Por eso impuso manos y le transfirió. Elías a Eliseo, Jesús a los discípulos, Pablo a Timoteo. Yo creo en las coberturas, pero las coberturas Dios las da por ángel. Eso lo podemos hablar en otra oportunidad un poco más detalladamente. Pero lo que hay que hacer es buscar un ministerio que Dios haya levantado, porque estamos en la certeza que si Dios lo levantó, Dios le ha dado un ángel, una cobertura. Yo recuerdo que hace algunos años yo era indocumentado. Yo también vine aquí de manera ilegal, vamos a decir. 8 años estuve sin documentos. Y la historia siempre la cuento porque quiero darle ánimo a la gente que con estas amenazas de Trump se sienten asustados y atemorizados. Usted no depende de Donald Trump. Usted depende de Dios. Usted no depende de los políticos. Usted depende de Dios. Usted no depende de los hombres. Usted depende de Dios y de las promesas que Dios le ha hecho a usted. Si usted está en un propósito de Dios, porque por eso es que Dios les da ángel, porque están en un propósito, están desarrollando un propósito. Si usted es inteligente, ubíquese en el propósito de Dios. Porque mucha gente ahora andan buscando ayuda y oración y piden, pero están alejados de la iglesia, ni van a la iglesia, ni iban, ni diezman, y hablan en contra del diezmo, y hablan en contra de la ofrenda, y ahora quieren ayuda. Ahora quieren que les cubra y que les den oración. Y esa gente que ni hablaban en contra del diezmo, hablaban en contra de la ofrenda,
criticaban al pastor, andaban hablando mal del pastor, ahora quieren la cobertura. Por eso es que hay que tener cuidado. ¿Por qué ha de enojarse el ángel del Señor a causa de las palabras de tu boca? Así dice la Escritura. ¿Por qué ha de enojarse el mensajero, el ángel del Señor, a causa de las palabras de tu boca? Imprudente, murmurador, chismosa. Y ahora viene a que la cubre el pastor, que le ponga las manos a los papeles y cuando ha sido un problema en la iglesia. Por eso es importante volverse sabio. Creo que es importante entender esto. Yo recuerdo que estuve 8 años completamente indocumentado. En ese tiempo yo estaba bajo la cobertura del apóstol Otto René Azurdia en los ministerios Llamada Final. Y recuerdo que él dijo que el retiro de pastores se iba a hacer en la ciudad de Vista, California. Pero de aquí de Los Ángeles, para ir a Vista, hay un checkpoint de la migra. ¿Dónde? En San Onofre. Ahí hay un checkpoint. Y yo lo miré al hermano que estaba hablando con una persona que en ese momento no lo conocía. Yo no sabía quién era él. Y yo pues estaba tan apurado que tuve que interrumpir. Mi hermano, no lo quiero interrumpir, pero solo le quiero decir, hermano Otto, discúlpeme, no voy a poder ir al retiro. ¿Y por qué, Andy? Porque no tengo papeles y si voy me agarran en San Onofre, el checkpoint de la amiga. Y entonces el que está hablando con él se voltea y dice, hermano Andy, ¿usted todavía no se ha emigrado? Usted habla inglés y todo. Y le digo, no, todavía estoy mojarrita, le digo, todavía estoy mojado, le digo, todo no. Y nos reímos, pero entonces él me dijo, mire, yo soy abogado de inmigración. Su apellido de él era Quintanilla, el hermano Quintanilla. Yo no sabía que era abogado de inmigración. Me dice, ¿por qué lléguese mañana? Agarre todos los papeles, toda la información, todos los documentos de su esposa, sus 2 hijos y de usted, y mañana me los trae. Porque, ya me explicó, salió una ley. Ya me explicó él, una cuestión ejecutiva que había salido. Mi proceso de inmigración no duró 1 año. Yo no le estoy mintiendo. No duró 1 año. Era una cosa ejecutiva que habían hecho y yo calzaba. Por eso yo creo en que cuando es un propósito de Dios que usted esté en Estados Unidos, usted no lo saca a nadie. Ni Trump. No lo va a sacar nadie a usted. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. Y fíjese que en menos de 1 año, el hermano me emigró. ¿Y sabe cuánto me cobró? 0. Nada. Gratis. Nada me cobró. Ojalá me esté oyendo él. Porque quiero demostrarle a él que yo no me olvido de la gente que me ha hecho bien. Yo no me podré olvidar nunca del hermano Quintanilla. Él me hizo todo el proceso, el mío, de mi esposa, de mis hijos, y no me cobró 1 centavo. Y después era el dinero. ¿Cómo voy? Y había que sacar toda la familia para Costa Rica para poder entrar desde Costa Rica para acá ya todos emigrados, todos ya secos, ya no mojados sino secos. ¿Okay? Y ahí cuando me dijo el abogado Quintanilla, lo único que se necesita es que la iglesia Covenant Church, a quien yo pertenecía nominalmente en ese momento, aunque ya estaba con Llamada Final, pero nominalmente era de la Covenant, que escribieran ahí una carta diciendo que mi presencia era necesaria por el ministerio. Entonces, cuando el pastor gringo vio que yo necesitaba esa carta, de veras, ¿y cómo vas a ir? Le dije, bueno, ahí vamos a ver cómo le hacemos. Entonces, me dio la carta, pero también me dio un sobre. Y en ese sobre venía un cheque de $5,000. Y con esos $5,000 de aquel tiempo, que eran unos $15,000 de ahora, fuimos a Costa Rica, hicimos todo lo que hicimos, fuimos a la embajada, se hizo todo el proceso y regresamos y nos sobró el dinero. Cuando Dios está en esto, Dios abre la puerta. Por eso, colóquese en el propósito de Dios. Busque del Señor. Y no solamente por la migración. De repente le están tocando a la puerta diciéndole, has aflojado tu relación con Dios. Acércate. Y si estás en un ministerio que Dios levantó, y no se levantó solo, y no fue ocurrencia, hay un loco que se paró ahí a decir que es pastor, o a decir que es apóstol, porque muchos dicen que son apóstoles. Si Dios levantó ese ministerio, dígale al pastor
que ore por sus documentos. Dígale al pastor, ore por estos papeles. Y si usted no tiene papeles y no ha hecho nada, acérquese y dígale al pastor, póngame las manos encima, ore por mí, para que el ángel del ministerio me cubra y me proteja. En el nombre de Jesús. Eso es lo que quiero decirle. Por eso hablé del ministerio angelical. Porque en la iglesia todo es ministerio angelical. Donde está la gloria, que es el Espíritu Santo, habrá un dosel. Y el dosel es el ángel. La razón de la presencia angelical es por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que hay presencia angelical. De hecho, el próximo domingo, aquí en la obra de Orange, le he dicho a los hermanos que yo tuve personas que me ayudaban aquí en la oficina. Después esa llegó a ser la pastora en el DF, en la Ciudad de México. Pero ¿por qué la deportaron? Porque se hizo pastora, bueno, fueron pastores, su esposo también, ¿verdad? Porque lo deportaron. Pero a mí no se me había ocurrido orar por ellos, por sus papeles, por su proceso de inmigración. A mí no se me ha ocurrido. Cuando los deportaron, les dije yo, ¿no será que estoy fallando yo aquí? Porque si a mí me emigraron de manera milagrosa, como le acabo de contar, ese mismo ángel se lo quiero traspasar a los que están ayudando en el ministerio. Quiero conferírselo. Quiero transferirle eso. Y entonces, de ahí en adelante, empecé a orar por los documentos de las personas de la iglesia que están sirviendo de alguna manera en la iglesia. Entonces ellos me traen sus papeles, oramos por ellos y desde ese día no me han vuelto a deportar ninguno todavía. Todos lo han logrado salir adelante. Hasta un músico que tenía yo aquí. Igual, lo habían agarrado a él mintiendo ahí, una carta mentirosa y ya lo iban a deportar. Vinimos, oramos por él y le fue tan bien que lo emigraron. Entonces se fue de la iglesia. Es que eso es lo que pasa, ¿ve? Así son. Eso quiero decirle. Quiero invitarlos también, si usted está cerca de la obra de Orange, ahí está la dirección 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, bien cerca de Disneylandia. Tráigame sus papeles de inmigración el próximo domingo y creo que vamos a hacer un servicio especialmente para bendecir los procesos de inmigración de los hermanos cristianos, de los hermanos temerosos de Dios, ¿verdad? Y si usted se avienta y tiene fe, arrebate como aquella mujer. Así que le invitamos, si no puede venir, vaya con su pastor. Dígale, pastor, ponga sus manos sobre mis documentos de inmigración, sobre mi proceso de inmigración, y usted va a ver que si lo hace con fe, el Señor lo va a respaldar. Y si usted está en un propósito de Dios aquí en Estados Unidos, a usted no lo saca nadie. ¿Por qué? Porque yo soy la prueba. Yo estoy aquí porque yo estaba desarrollando un propósito para el Señor. Y por eso Él me cubrió, Él me protegió. Espero que todo esto haya sido para edificación de ustedes, para darles esperanza en el Señor Jesucristo, que usted no se asuste. Usted no depende de los hombres, usted depende de Dios. Este es el momento de confiar en el Señor. Este es el momento de aferrarse a las promesas de Dios, aferrarse a las profecías del Señor, pero ubíquese en el propósito de Dios, para que el Señor lo cubra, para que el Señor le dé órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Debajo sus plumas encontrarás refugio. En el nombre del Señor Jesús, te vas a quedar aquí. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Mira con nosotros a Él. Cuán hermoso